todo es bueno, hermano. En todo está Dios. La palabra está en la adoración, la palabra está en la alabanza, la palabra está en oración, la palabra está en todo. Amén. Dios me los bendiga. Pastor Otoniel. Gloria a Dios. Adelante. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias. Gloria a Dios. Gracias, gracias. Gracias, Pastor Orlando. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Una bendición. Bendecidos. Muy bien. He sentido en mi corazón para este año 2025, por cierto, feliz año para todos, empezar un estudio sistemático de las epístolas pastorales, de las epístolas de Pablo. Quiero sobre todo poner contexto a lo que nosotros leemos, estudiamos, meditamos. Me doy cuenta de que cuando uno empieza la vida cristiana, usualmente empieza memorizando ciertos textos. Hay muchos textos populares que la gente conoce, repite y en consecuencia el nuevo recepciona y hace lo mismo, memoriza. Sí, en primera instancia, contextualizar el texto, conocer todo su trasfondo, y está bien. Es así como empezamos, y no está mal empezar así, porque ese es el inicio de nuestra vida cristiana. Sin embargo, me doy cuenta también, en la medida que pasan los años y que vamos conversando, dialogando, intercambiando pensamientos a través de nuestras conversaciones, que no tenemos contexto, no tenemos algo que sustente lo que creemos, lo que profesamos, porque no hemos acatado el llamamiento que Jesús nos ha hecho de escudriñar. Leemos, solo leemos. Y tenemos que dar un paso más. Empezamos leyendo, pero luego buscamos escudriñar, profundizar en el estudio de la palabra de Dios para tener fundamento, para tener sustento, para que podamos enfrentar las diferentes situaciones de la vida, que llamo vicisitudes, que podamos enfrentar los desafíos que la vida nos va poniendo con sabiduría, con ciencia, con inteligencia, con prudencia, con conocimiento bíblico, pero producto de haber estudiado contextualmente la Biblia. Esta es una deficiencia que a veces nosotros solemos tener y que no nos ayuda definitivamente a enfrentar a los desafíos. Nos alarmamos con prontitud, nos asustamos, nos ofendemos, reaccionamos, porque no tenemos bagaje, tenemos sustancia, no hay un fundamento estructural que nos ayude a confiar frente a las cosas que se nos presentan. Pudiera ser que inclusive nuestras reacciones sean muy semejantes a las del mundo, ¿no? A la que tomaría cualquier persona que no conoce a Dios. Y esto es por falta de fundamento muchas veces. Nuestros análisis, nuestros juzgamientos tienen un trasfondo, pues. Y ese trasfondo puede ser el resultado de la falta de conocimiento de lo que la Biblia enseña, de cómo Dios obra. Conocer la Biblia no significa memorizar textos, sino conocer la palabra de Dios, conocer los propósitos de Dios, tiene que ver con lo contextual, con todo un panorama. A mí me ha ayudado mucho, yo entiendo, porque
es importante que estudiemos la doctrina, pero la doctrina en sí misma tiene un propósito, que es que conozcamos a Dios. Y me doy cuenta, a lo largo de mi estudio de la palabra de Dios, de los conocimientos que Dios va poniendo a mi disposición, que me va ayudando a tener una mejor evaluación, un mejor juzgamiento a la luz de la palabra de Dios, de los propósitos de Dios. Y entonces ya uno ya no actúa con ligereza, mucho más prudente, busca escuchar bien las cosas, analizarlas a la luz de la palabra y tener una respuesta bíblica. Hace unos días tuvimos una reunión pastoral, estuvimos desayunando y estuvimos almorzando juntos con varios pastores. Me di cuenta por el diálogo lo rico que es dialogar teniendo contexto bíblico. Fue glorioso poder vertir ideas, pensamientos, reflexiones llenas de un trasfondo bíblico, contextual, que nos enriqueció a todos. Todos aprendimos. Ojo, todos aprendimos. Todos tuvimos la posibilidad de enseñar. Todos pudimos aprender. Solo en la conversación, en el diálogo, fue maravilloso. Me doy cuenta que es importante que manejemos contexto. Cuando digo contexto, quiero decir que tengamos la mayor cantidad de información posible para evaluar. Fíjense, muchos, no sé si se han dado cuenta, pero muchos juicios que se le hacen a personas ante el Poder Judicial duran mucho tiempo, ¿no? Porque están en busca de pruebas, hay investigaciones previas, evalúan, ¿no? Sopesan toda la información, luego dan un veredicto, luego ven si la cosa debe ser juzgada o no, y luego prosiguen con una serie de elementos de prueba para poder sustentar o sostener una acusación, fíjense. O sea, toma tiempo. Entonces yo quiero, por ejemplo, esta semana, darles la tarea de que lean el libro de Romanos. Lean el libro de Romanos. Pero que usen la información que hoy les voy a dar, para que el estudio del libro de Romanos sea contextual, o sea, sea llena de información que les ayude a acercarse al libro de Romanos. Yo sé que muchas personas tienen la costumbre de solamente picotear la Biblia, o sea, a ver, Señor, ¿qué quieres decirme? Abre la Biblia y lee, ¿no? A ver, Señor, ¿cuál es el texto para hoy día? Y leen el texto. No digo que esté mal, dependiendo del nivel espiritual en el que uno se encuentre, su nivel de crecimiento. Pero vamos, en la medida que vamos creciendo, muchos de ustedes ya tienen muchos años en la fe, entonces ya nos llama a un estudio mucho más concienzudo, más serio, un acercamiento más formal a la palabra de Dios. ¿Está bien? Yo quiero nutrirlos una serie de información que les ayude a leer el libro de Romanos. ¿Ya? Que les ayude a leer el libro de Romanos, que cuando se acerquen al libro de Romanos no vayan en vacío, sino que vayan con algo que les ayude a poder estudiar. Muy bien, así que algunas cosas importantes, y voy a hacer cada domingo, ¿no? Cada domingo voy a tomar un libro y les voy a dar contexto, ¿ya? Para que luego ustedes lean ese libro. Les voy a dar contexto del libro. ¿Cómo leo el libro de Romanos? ¿Cómo leo el libro de Efesios, el libro de Corintios? ¿Cómo lo leo? Hay tres cosas importantes que uno tiene que hacer cuando lee un libro de la Biblia, cualquiera que fuere. Tres elementos claves que uno tiene que tomar en cuenta. Y vamos, también los animo a que cuando vengan al culto vean con lapicero y cuaderno, pero vean con lapicero y cuaderno. Es importante tomar nota. Es importante tomar nota, pues le va a ayudar, a pesar de que filmamos y usted puede repetir también el estudio a través de las filmaciones que tenemos, el culto, ahí están los temas también. Entonces, de todas maneras es bueno tomar nota porque hay cosas que Dios nos va dando mientras tomamos nota también.
Muy bien, 3 elementos claves que debemos tomar en cuenta cuando leemos un libro de la Biblia, cualquiera que fuere. Número 1, hay que preguntarnos quién escribió ese libro. Hay que preguntarnos quién escribió ese libro. Por ejemplo, si vamos a estudiar el libro de Romanos, tenemos que preguntarnos quién escribió el libro de Romanos. Bueno, y no estoy preguntando su nombre, ¿no? Porque uno dice, Pablo, pastor. Yo no estoy preguntando el nombre de quién escribió el libro, sino quién escribió, en el sentido de quién es la persona detrás de esa escritura. Estoy hablando de la persona, no de su nombre solamente. Bueno, Pablo es para empezar, su nombre es Pablo. Pero ¿quién era Pablo? Bueno, cuando decimos Pablo estamos diciendo de un hombre, un discípulo del Señor, que al principio, cuando uno ve su biografía, uno descubre que era un perseguidor de la iglesia. Un hombre que seguía la ley, que era fariseo y que era muy religioso y muy celoso de la ley judía. Y que debido a eso era un gran opositor de la doctrina cristiana, del evangelio. Se oponía a la propagación de la palabra de Dios del evangelio y perseguía a los creyentes, los torturaba. En una ocasión fue hasta testigo del asesinato de un discípulo llamado Esteban. Entonces, este hombre, que no conocía a Dios como debía conocerlo, y que era muy religioso, fue tocado por Dios. Dios lo alcanzó y se convirtió a la fe. Y Dios hizo de Pablo un mensajero, un obrero, un ministro. Dios alcanzó por gracia a Pablo, lo convirtió en una nueva creación, en una nueva criatura, e hizo de Pablo un titán de la fe, un hombre, un servidor de Dios. Este apóstol, este hombre, que era de raza judía, que había nacido en Roma, una de las provincias romanas, ¿no? Tarso, y que era de mentalidad griega porque había sido educado bajo una educación cosmopolita, muy general. Era un hombre muy dotado. Y Dios lo llama para que predique el evangelio a gente no judía, a lo que en aquel momento se le llamaba los gentiles. Este hombre a quien Dios hizo de él un apóstol, escribe el libro de Romanos. O sea que el escritor de Romanos no es una persona neófita, una persona poco entendida, una persona meramente empírica, no, era una persona preparada, dotada, capacitada por Dios, a quien Dios levanta providencialmente y lo usa de una manera poderosa. O sea que si yo me acerco al libro de Romanos, debo acercarme entendiendo que lo que voy a recibir en ese libro, mientras lo leo y estudio, voy a recibir cosas sustanciosas, nutrientes espirituales poderosos. Dios me va a hablar a través de este mensaje, el libro de Romanos. Dios me va a dar un mensaje del cielo a través de este hombre llamado Pablo. Pablo es un hombre a quien Dios levanta de manera extraordinaria, lo capacita, lo entrena, lo prepara, le da un entendimiento muy alto de lo que es el evangelio, y este hombre es considerado a través de las escrituras, por inspiración del Espíritu de Dios, como perito arquitecto. O sea que no es un hombre cualquiera. Yo me recuerdo leyendo las epístolas de Pablo hace muchos años, yo me volví paulista, ¿no? Yo me volví un acérrimo seguidor de Pablo y digamos que me había convertido en paulista, lo cual tiene sus bondades y tiene también sus peligros, ¿no? Bondades en el sentido de que uno comienza a leer mucho de lo que Pablo escribió, pero peligros en el sentido de que deja de leer los otros libros que también tienen riqueza para nosotros. Hay algunos peligros, beneficios y riesgos que a veces uno tiene, pero eso pero eso Dios nos guía y nos ayuda. Entonces, en este libro de Romanos, hermanos, que es el libro que vamos a leer esta semana, ¿está bien? ¿Cuánto van a leer esta semana el libro de Romanos? Son dóciles, gloria a Dios. En este libro de Romanos se expone prácticamente la doctrina cristiana. Hay algunos estudiosos, teólogos,
estudiosos de la Biblia, que consideran que el libro de Romanos es el libro por excelencia. ¡Wow! Hay estudiosos de la Biblia, entre ellos yo, me gusta estudiar la Biblia. Hay estudiosos de la Biblia, teólogos connotados, que consideran el libro de Romanos como el libro por excelencia. Hay algunos que se han atrevido a decir que si se quemasen todos los libros de la Biblia o no hubiesen sido escritos y solamente el libro de Romanos existiese, tendríamos más que suficiente para creer, adorar y someternos a Dios. Algunos que se han atrevido a decir semejante cosa. Es decir, el libro de Romanos es el libro por excelencia. Es el libro que todo creyente debería leer, que todo hijo de Dios debería profundizar. Yo les aconsejo siempre a mis alumnos que si van a estudiar las epístolas de Pablo, empiecen por el libro de Romanos, sigan con el libro de Gálatas y prosigan con el libro de Hebreos, ¿no? Por lo menos esos 3 libros son básicos, fundamentales para entender lo que es el plan de Dios en cuanto a lo que significa la salvación. Entonces, Romanos expone la doctrina cristiana con un énfasis en el pecado universal. O sea, es en el libro de Romanos que nosotros encontramos que todos los hombres son pecadores. La gente no entiende esa verdad. Usted cuando le predica a una persona piadosa, a una persona religiosa, una monjita, un cura, una persona que es, entre comillas, honesta y que es responsable en su hogar, y usted le va y se acerca con el Evangelio, lo primero que dicen es, mira, la verdad que muy bien, felicito tu iniciativa de ir y transmitir las verdades de Dios, del Evangelio, pero yo no creo necesitarlo. ¿Por qué no te vas a las cárceles, a la gente drogadicta, a la gente? Ellos necesitan, dice. Hay cristianos que a veces piensan así, ellos son los que necesitan. No, no, no. Todos los hombres, no importa quiénes sean, son pecadores. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y el libro de Romanos se encarga de mostrarnos la pecaminosidad universal del hombre, ¿no? El hombre es pecador. Romanos se encarga de mostrarnos que no importa cuál sea el pecado o la práctica en la que estemos envueltos pecaminosa, todos somos pecadores. Igual de pecadores a los ojos de Dios. Claro, delante de los hombres nosotros podemos categorizar, ¿no? Y decir, este es más pecador que este. Bueno, a los ojos de los hombres. Pero a los ojos de Dios, todos somos igual de pecadores. Amén. Y todos necesitamos igual salvación por medio del sacrificio de Cristo Jesús. Entonces hay un énfasis muy especial en el libro de Romanos en la condición pecadora del hombre, en el pecado universal, y además la justificación por fe en Cristo Jesús como fundamento de la salvación. Es decir, que no hay otro medio, no hay otra forma, que ningún ser humano puede pretender ser acepto a los ojos de Dios sin la necesidad del sacrificio de Cristo. Todos necesitamos de ese sacrificio. Cristo murió por el hombre, porque todos somos pecadores a los ojos de Dios y todos necesitamos la redención. Amén. Si no importa qué ser humano sea, todos necesitamos la salvación por medio de Cristo. Yo me acuerdo que cuando mi hijo iba creciendo, Benny, de niño, la edad de Domini, o sea, desde más pequeño, yo siempre le hacía repetir una frase, aunque no la entendiera. En algún momento me la preguntaría, ¿no? Papá, ¿qué significa lo que me decías? Y me la preguntó y le expliqué. Yo le decía, hijo, todos somos pecadores a los ojos de Dios y por la gracia que es en Cristo Jesús somos perdonados. De chiquito, ¿no? Repite, hijo, le decía, soy pecador y solo por la gracia que es en Cristo Jesús alcanzo la redención y el perdón de mis pecados. No sé si está filtrando un sonido por ahí. Un sonido se está filtrando por ahí. Alguien está hablando por ahí.
Ahí estás muy feliz. Un mensaje del cielo de los... ¿Cómo esta semana? Bendecido, varón. Bienvenido. Entonces, buenas. El libro de Romanos tiene dos direcciones, pero están unidas. Por un lado, mostrarnos que todos los hombres son pecadores, y por otro lado, mostrarnos que la redención es solo en Cristo Jesús. Esto es fundamental también nosotros entenderlo. O sea, el hombre es pecador, es justificado gratuitamente por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Es el mensaje que nos transmite el libro de Romanos. Pablo en el libro de Romanos trata con algunas objeciones a esa preposición que él hace. Él trata con algunas objeciones. Dice, pero, ¿y entonces Abraham? ¿Cómo fue justificado Abraham? ¿Acaso Abraham no fue un buen hombre, no hizo buenas obras? ¿Acaso Abraham, según la lectura del libro el libro de Génesis, no fue un hombre que por sus obras fue justificado? Según los argumentos, ¿no? Entonces Pablo escribe justamente Romanos 4 para explicar de que Abraham fue justificado por la fe. Y cuando Abraham fue probado, él mostró su confianza en Dios y su fe le fue contada, ¿no? Para justificarse, para la justificación. La fe le fue contada por justicia. Entonces quiere decir que Pablo explica que siempre fue por fe, que aún los antiguos fueron salvados por medio de la fe. Pero uno podría decir, pero Cristo todavía no había venido. Por cierto, tenía la fe puesta en el Cristo que venía. Nosotros tenemos la fe puesta en el Cristo que ya vino. Pero él, por eso es que Jesús cuando habla de Abraham dice, Abraham vio mi día y se gozó en él. Abraham vio mi día y se gozó en él. Pero Abraham había existido siglos antes de la venida de Cristo en la carne. Pero por la fe, Abraham vio al Mesías en el Cordero que él sacrificó. Entonces, lo que Pablo está diciendo es, siempre fue por fe, siempre fue por gracia, y solamente es por la obra de Dios en la persona de Jesús el Mesías, porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres. De eso se trata el libro de Romanos. Demostrarnos que no hay obra, virtud humana que nos pueda justificar delante de Dios, sino que todo es por gracia. Eso es extraordinario, es maravilloso. Porque muchos de nosotros que no somos conscientes de esto, solemos a veces presentarnos delante de Dios como si mereciéramos algo. A veces hay creyentes que en sus oraciones expresan una especie de demanda de parte hacia Dios, como si tuviesen derecho a algo. Pero no, es por gracia, es por la pura misericordia de Dios. Es más, cuando nos pasan cosas malas, pero ¿por qué Dios permite que esto me pase? Como si tuviéramos derecho a que nada malo nos deba pasar. Porque no entendemos. Es por la gracia, por la misericordia, es el puro favor de Dios, ¿no? Y Romanos se encarga de resaltar eso, que la justificación para con nosotros delante de Dios es por medio de la fe, que no es por obras, para que nadie se gloríe, que no es por los propios méritos humanos. Pablo dice en el libro de Romanos que si fuera por obras, ya no sería por gracia, pero es por gracia para que ya no sea por obras, es por medio de la fe, porque la fe y la gracia están conectadas. Ahora Pablo está escribiendo en el libro de Romanos, se está dirigiendo en primer término a creyentes. En primer término, porque entre los lectores de su libro él se va a encontrar con gente incrédula, inconversa, con gente que se pretende ser cristiana y no la es. Entonces hay detrás de ese mensaje un direccionamiento también hacia esas personas, pero principalmente va dirigido a creyentes. Pero uno podría pensar, que si son creyentes ya son salvos, ¿para qué hay que escribirles el Evangelio? Para explicarles precisamente el Evangelio, porque el creyente, el Hijo de Dios, necesita entender el Evangelio. No para ser salvo,
sino porque es salvo, para que aprecie y valore la salvación que ha recibido. Porque muchos creyentes no han entendido el Evangelio. Amén, Señor, yo sé que tú me has perdonado, tú me has salvado, amén, te alabo, te bendigo, pero no entienden la dimensión que alcanza esa salvación. No la valoran. Y entonces ellos piensan que, bueno, ya sí, yo ya recibí a Jesús, yo soy hijo de Dios, ya nací de nuevo, pero no tienen conciencia de todo lo grandioso que hay en esa salvación, de toda la potencia que tiene el Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. Amén. El Evangelio es poder, y necesitamos conocer qué es el Evangelio para entender toda la potencia desatada en el Evangelio. Amén. Porque Dios quiere que podamos nosotros entender lo que significa haber sido salvados por Dios. Y Pablo en el libro de Romanos explica el Evangelio, desarrolla el Evangelio, quiere que los creyentes se cimenten, tengan profundidad, tengan un buen entendimiento, capten los propósitos de Dios. Justo en este desayuno, en este almuerzo que tuvimos con los pastores, estábamos compartiendo, y en un momento me voy al baño y yo escucho desde el baño lo que están conversando y estaban diciendo: Job es un hombre que conocía a Dios. Cuando se habla de Job en el capítulo 1, Job es un hombre que conoce a Dios. Job conocía a Dios. Entonces hay gente que dice que Job no conocía. Job conocía a Dios. Y yo estoy escuchando lo que están diciendo y todos declarando que Job conocía a Dios. Y yo les digo, y yo salgo y les digo, Job conocía a Dios en el capítulo 1. Tenemos a un Job en el capítulo 42 que conoció a Dios mejor. O sea, Job tuvo una mejor comprensión, un mejor entendimiento de la persona de Dios, después de un proceso de aprendizaje. Y si yo le pregunto a usted, ¿usted conoce a Dios? Yo le acepto que usted me diga, amén, lo conozco. Y definitivamente usted lo conoce, pero usted puede conocerlo mejor. ¿Qué les parece eso? O sea, nosotros podemos conocer mejor a Dios en la medida que más nos profundizamos en conocer sus atributos. Por cierto, vamos a hacer un evento dentro de poco acá en Playa Rima. Pastor Orlando lo está gestionando, trabajando, cocinando ese evento para enseñar sobre los atributos de Dios e invitar a otras iglesias, a otros grupos de hermanos que quieran aprender de los atributos de Dios. Porque una de las cosas que nos enriquece, nos ensancha el corazón, también la mente, es conocer y hacer un estudio de los atributos de Dios. Eso nos va a permitir conocer mejor a Dios. Amén. Si yo le pregunto, ¿usted conoce a Dios? Por supuesto lo conoce, pero puede conocerlo mejor. Y qué maravilloso es cuando el creyente conoce mejor a Dios. Porque entonces ese conocimiento mejorado le ayuda a que las cosas que antes no podía superar, ahora las supere. Porque su entendimiento ha mejorado en cuanto a la persona de Dios. Amén. Y el propósito de Dios es que lo conozcamos. En esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo quien has enviado. Amén. Dios quiere que crezcamos en el conocimiento de la gracia y de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pablo le escribe a creyentes, y está bien, porque el creyente necesita entender mejor lo que significa el Evangelio y conocer a Dios mejor. Cuando Pablo escribe, por supuesto escribe dentro de un contexto. El imperio dominante en aquel momento era Roma, era el centro político, era el imperio, y estaba habiendo, debido a la transición de la ley hacia la gracia, hacia el conocimiento del cristianismo, estaba habiendo dentro de la iglesia local tensiones, había tensiones propias de esa transición. La convivencia de gentiles y judíos en aquel momento no era muy fácil. El judío era racista, el judío era nacionalista, el judío tenía una actitud de rechazo hacia los gentiles.
por raza, pero se habían convertido, ahora estaban conviviendo con los hermanos. Y muchos de ellos estaban tomando una actitud de considerar de una categoría menor a los gentiles cristianos. Entonces Pablo tiene que explicarles, todos somos pecadores, no importa si eres judío o eres gentil, estamos igual de pecadores delante de Dios. Todos necesitamos ser redimidos por la gracia de Dios y en Cristo Jesús. Entonces Pablo corrige esa actitud de orgullo, de rechazo de parte de los judíos en relación con los gentiles creyentes, porque estos, aunque habían recibido a Jesús, no entendían de que su condición era igual a la de los demás de caída y necesitaban y habían sido redimidos por gracia en Cristo Jesús. O sea que la salvación no es un derecho. Amén. ¿La salvación qué no es? No es un derecho. Es un acto de gracia y misericordia de parte de Dios para con el hombre pecador. Amén. Entonces Pablo escribe para explicar claramente el Evangelio y demostrar cómo todos los creyentes judíos y gentiles son justificados solo por la fe. Su objetivo es fortalecer la fe de los creyentes, enfatizando la soberanía de Dios y la unidad en Cristo Jesús. Porque ahí se muestra que el Evangelio, en el primer capítulo, Pablo dice el Evangelio de Dios, ¿no? El Evangelio eterno de Dios, porque es de Dios de donde viene, en su soberanía Dios así lo había dispuesto. Entonces, repetimos, todos han pecado, todos necesitan la salvación, la justificación es solo por la fe, a eso se le llama la justicia de Dios. Hay un plan, ha habido un plan desarrollándose, Dios escogiendo a este pueblo a través de Abraham, el pueblo de Israel. Israel fue el medio que Dios usó para traer a su Mesías, el Cristo, a través de la tribu de Judá, por medio del nacimiento a través de una virgen israelita, para salvar a la humanidad. O sea, Cristo vino a través del pueblo, hubo un plan redentivo, ¿no?, llevándose a cabo desde el principio de los tiempos, a través del pueblo judío, y era traer al Mesías. También se enfatiza en este libro acerca de la nueva vida, la nueva creación en nosotros, una nueva manera de vivir. Hemos sido santificados, redimidos, el pecado ya no reina sobre nosotros, no tiene poder, tenemos su presencia, su influencia, pero no su potencia. Ya su potencia ha sido quitada porque Dios nos ha redimido del poder de la ley del pecado. Entonces, sí, podemos sentir la presencia del pecado y hasta su influencia, pero no tenemos por qué hacerle caso. Hemos sido redimidos, hemos sido salvados, el poder de Dios nos sostiene. Entonces, no tiene poder. O sea, el diablo se vale no de poder, sino del engaño, porque su poder ha sido quitado. Pero el engaño, hay que tener cuidado, y el engaño tiene fundamento cuando hay ignorancia. Cuando no hay conocimiento, es fácil ser engañado, ¿sí o no? A falta de información, es más fácil ser engañado. Entonces, en la medida que somos más informados, tenemos mayor conocimiento, seremos menos propensos al engaño. Amén. Ningún otro libro explica con tanta claridad y detalle los fundamentos de la fe cristiana como el libro romano. Somos pecadores, que solo dependemos de la gracia de Dios a través de Jesús, y que podemos caminar ahora bendiciendo, amando, sirviendo con toda libertad, porque el poder de Dios nos ha transformado. Debemos, por medio del entendimiento, el estudio, la meditación de la palabra de Dios, desarrollar conciencia de esa transformación, de que somos nuevas criaturas, de que tú ya no eres la misma persona que eras antes, tú eres una nueva creación. El poder de Dios te sostiene y tú puedes caminar en victoria. Personas, por ejemplo, yo me acuerdo una vez meditando sobre el pueblo de Dios caminando y cruzando el Mar Rojo, ¿no?, por el milagro, cruzando el Mar Rojo por el milagro de Dios, o a Pedro caminando sobre las aguas, o a Jesús mandando que los vientos, ¿no?, la tormenta se quiete. Y yo pensaba en ello y yo visualizaba eso como una película, ¿no?
Pero a través de las escrituras entendí que ahora mi mar rojo que yo tengo que cruzar no es un mar rojo físico, es un mar espiritual. Es decir, yo puedo ahora cruzar el mar de las calamidades, de las dificultades, de las ansiedades, de las preocupaciones, de las dificultades, de los desafíos, confiando en Dios. Que yo puedo caminar sobre las aguas de las tormentas, del pecado, de la mentira, del desánimo, por el poder de Dios, poniendo mis ojos en Jesús. Que yo puedo mandar que el monte de la dificultad se quite, se vaya, por la fe que es en Cristo Jesús. Es decir, que aunque han sido acontecimientos históricos, físicos, manifestados a través de Jesús, no son sino incentivos para ilustrarme y ayudarme e iluminarme para que yo pueda entender que en Cristo Jesús yo puedo decir al monte, quítate. Yo puedo cruzar el mar rojo como por tierra seca, yo puedo caminar sobre las aguas por la fe. No las aguas físicas, sino las aguas de los tormentos, de las aflicciones, de la tristeza, del dolor, del desánimo. Amén. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. O sea, si yo puedo entender estas cosas, me va a ser más fácil poder enfrentar las situaciones, las vicisitudes de la vida. Amén. Porque todos enfrentamos desafíos. Y todos podemos orar unos por otros para apoyarnos en el Señor y confiar en Él. Amén. Confía en Dios. Anímate. Comprende las verdades de Dios y sigue adelante. Gloria a Dios. Ese es el mensaje del libro de Romanos. Así que, con este contexto, yo les invito a que esta semana usted lea el libro de Romanos, teniendo memoria de lo que he escuchado, para disfrutar de estas verdades gloriosas que contiene el Evangelio. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a apreciar, a valorar y a hacer uso de toda esta información para seguir creciendo en el conocimiento de la verdad, Señor, según tu propósito y voluntad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Amén. Dios lo bendiga.